Amadas, el Señor las bendiga y las guarde. Amadas, el Señor las bendiga y las guarde. Y bueno, mis preciosas hermanas, feliz fin de semana para todas ustedes. Y bueno, vamos a continuar con la lectura en el libro de Apocalipsis. El mensaje a Pérgamo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, bueno, veamos que este es el propio Señor Jesucristo hablándole al apóstol Juan. Recordemos que al inicio de esta carta vemos que el apóstol Juan, ve al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con los ojos de llama de fuego, con la espada de doble filo en su boca. Él vio toda esta visión y él mismo empieza a hablarle y a mostrarle lo que hay en las iglesias. Y esto es un mensaje para nosotros también, para que entendamos que Dios nos está observando y que el Señor está observándonos, está observando nuestras obras, está observando las congregaciones, qué hay en las congregaciones, qué se está moviendo dentro de las congregaciones. Vemos que a pesar de que el Señor está elogiando a esta iglesia al principio, ¿verdad? Porque le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en días difíciles, ¿verdad? Cuando Antipas, dice aquí, que fue un testigo fiel del Señor, había sido muerto, ¿verdad? Esta iglesia era una iglesia que, a pesar de todas estas circunstancias, retenía el nombre de Dios y retenía la fe, pero había dejado entrar a la congregación falsas enseñanzas. La había dejado entrar. Como lo hemos dicho, ¿verdad? El Señor es guardián de su palabra y sea su palabra bendita. La palabra, como dice la misma palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el enemigo ha tratado de infiltrar la iglesia desde el principio, penetrando con ideas, haciendo penetrar ideas en las congregaciones que no tienen nada que ver con el evangelio puro y sin mancha que había sido entregado a los apóstoles, y que hoy día, mis hermanos, nosotros también tenemos que vigilar que no haya esa contaminación ni en nuestras vidas, ni y estar observando y orando por las iglesias para que esto no entre. Vemos que él dice: tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Balaán fue un profeta del Antiguo Testamento y lo vamos a leer cuando entremos en el Antiguo Testamento. Un hombre que era profeta. Realmente este hombre sí tenía revelación de parte de Dios, pero el corazón de este hombre estaba contaminado, hermanos. Él tenía avaricia, tenía deseo de lucro. Y eso ustedes lo pueden ver hoy en las iglesias. Hay un movimiento profético
Hay un movimiento profético que es real, verdadero, que está recibiendo palabra de Dios, porque esos ministerios yo entiendo que siguen funcionando, pero hay un falso movimiento profético que se quieren parar en las congregaciones, profetizarle a la congregación lo que la congregación quiere escuchar. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto, pero realmente el ministerio del profeta, si nosotros lo analizamos y analizamos los profetas de la antigüedad, analizamos a Juan el Bautista, su ministerio va dirigido en mostrar el carácter y la naturaleza de Dios. Un profeta es un hombre que habla la verdad de Dios y que viene con autoridad de parte de Dios a enseñarle al pueblo y a exhortar al pueblo a la corrección. Por eso es que no son la gente generalmente no les agrada los profetas. Son personas muy detestadas al tiempo de hoy. Sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque al profeta particularmente Dios le da un entendimiento y le ayuda a mirar el pecado que hay en una congregación o en una persona. Y Dios va inmediatamente, Él no lo va a hacer, Dios nunca va a exponernos a nosotros públicamente para no avergonzar, pero sí puede apartar a una persona y decirle, tú estás en esto, apártate. ¿Ve? El Señor inmediatamente lo revela, aunque si la persona persiste en hacer lo malo, Dios sí puede hacer que esa persona sea avergonzada públicamente por sus obras, pues. Entonces, vemos que ellos habían dejado entrar esta doctrina. O sea, puede ser que tenían habían dejado entrar personas que se hacían llamar profetas, pero que tenían era intenciones de lucro, ¿verdad? Porque era lo que nosotros podemos evidenciar, que era lo que ocurría en Balaán. Y dice, y a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciar esto, porque a veces uno dice, bueno, esa persona no está llamando abiertamente a que la gente coma de lo sacrificado a los ídolos o que fornique, pero aquí pudiera estarse tratando de una persona que quiere llevar a la congregación al mundo, a la mundanalidad, a practicar cosas que el mundo practica. Y esto para Dios es abominación. Y eso lo podemos ver. Estas personas no van a llamar abiertamente a la fornicación, a que tú cometas actos de fornicación, ni que te van a llamar abiertamente a que vayas a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero aquí se refiere, entiendo yo, que es a mundanalidad, a carnalidad. O sea, llevan a la congregación a eso. O sea, no, esto no es malo. Y van y enseñan y mezclan la verdad con la mentira y hacen que el pueblo de Dios tropiece. Hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces vemos que nuevamente el Señor menciona esta doctrina de los nicolaitas, que creo que la hablamos al inicio, que eran personas aparentemente que estaban como inmersas en el ocultismo y habían dejado entrar esto dentro de la iglesia, y el Señor está reprendiendo a esta iglesia porque a pesar de que retenía el nombre de Dios y se había mantenido fiel a la fe, había dejado entrar esta inmundicia. ¿Ves que tenemos que tener tanto cuidado, verdad? Y fíjese que el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete. Le está diciendo, o sea, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Eso es la palabra de Dios, lo dice. Que es una espada de doble filo, bueno, que corta por los dos lados. Eso es lo que significa, ¿verdad? Corta por ambos lados, de doble filo. Y dice la Biblia,
para señalar la propia palabra de Dios que dice que es una espada de doble filo que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el Señor está diciendo, si tú no te arrepientes de esto, yo voy a venir contra ti y voy a pelear con esas personas que tú tienes ahí metidas con la espada de mi boca. O sea, la palabra de Dios es la que va a venir y va a cortar esa inmundicia que se está enseñando en esta congregación. Tengamos cuidado. Yo he visto esto. Yo he visto cómo Dios ha hecho esto dentro de las iglesias. Y Dios da un tiempo para que la persona se arrepienta. Pero llega un momento donde si la persona no se arrepiente, el Señor mismo viene y pelea. Y aquello, hermano, es fuerte, yo lo he visto. Yo tuve que ser testigo de eso en una iglesia y me quedé asombrada. Con Dios nadie juega. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, nuevamente el Señor nos está instando a que observemos, hermanas, a que vigilemos nuestra vida. El Evangelio no es un juego, hermana. El Evangelio, el Señor, son las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, ¿verdad? Y se nos entrega lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. O sea, que los hombres se arrepientan, ¿verdad? Y vuelvan de sus malos caminos y entiendan que en Cristo Jesús hay perdón de pecado, que Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, le ha concedido el perdón si la persona se arrepiente y decide apartarse de sus malas obras. Pero debemos cuidar la salvación, debemos ser cónsonos con este mensaje. Si nos hemos contaminado por alguna razón, pidamos perdón, limpiémonos delante de Dios. Señor, mira, de verdad, estas áreas están todavía en mi vida. Yo te pido que las limpie y quítalas. Yo no quiero tener una mezcla con el mundo. Eso no significa que nosotros vamos a tener una postura religiosa delante del mundo inalcanzable. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con un hábito de monja que yo me voy a colocar. No, no, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con apartarme de las obras de este mundo: fornicación, adulterio, alcoholismo, vicios, drogas, maledicencias, chismes, murmuraciones, pleitos, envidias, hechicerías, idolatrías. Estas obras, hermana, no pueden estar en mí. Si me he contaminado por alguna razón, pidámosle perdón a Dios en el nombre de Jesús y apartémonos, porque vemos que el Señor, y con esto voy a concluir, vemos, hermanas, que casi siempre nosotros vemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y Él es nuestro Salvador. Él se entrega en propiciación por nuestros pecados, pero pocos conocen su carácter. Y Él es un Dios santo y justo y odia, aborrece la iniquidad, aborrece la injusticia, la odia. O sea, Él tiene estos sentimientos. Él puede tener un sentimiento de amor. Él es benigno, Él es misericordioso. Fíjese que cuando la persona se arrepiente, Él inmediatamente detiene su ira, porque es lo que Él quiere. Él no quiere que el pecador muera. Lo dice en la palabra de Dios. Él no quiere la muerte del pecador. Cuando Él da el pago es porque ya no hay más nada que hacer y porque ya Él ha visto más allá y sabe que esa persona no se va a corregir nunca, o se va a corregir su pueblo es con un juicio, por ejemplo, ¿verdad? Él es un Dios misericordioso, pero debemos entender el carácter del Mesías. El carácter del Mesías es santo, como Dios el Padre, y ama la justicia, y la maldad la aborrece,
la odia. Y yo les invito a que puedan leer el Salmo 110 que yo estuve leyendo ahorita en la mañana en mi devocional. Eh, habla, vean ese salmo, hermanas, léanlo. Ese salmo habla del carácter del Mesías. Es un salmo mesiánico, escrito por David. Hay muchos, muchos salmos mesiánicos, o sea, muchos salmos que David, bajo inspiración del Espíritu Santo, reveló misterios concerniente al Mesías. Y fíjense que aquí en ese salmo dice, Jehová da dominio al rey. Cuando ustedes lean este salmo se va a dar cuenta de que está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, Jehová da dominio al rey. ¿Quién es el rey? El rey es Jesús. Y Dios mismo es el que le ha dado dominio. Y vemos cómo Él va a juzgar a estas naciones. ¿Cómo las va a juzgar? La palabra de Dios dice que las va a juzgar con vara de hierro. Es decir, Él primero viene para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Pero en su segunda venida, hermano, Él no viene en relación al pecado. Él viene como juez de vivos y muertos y va a dar el pago, hermana. Entonces por eso es tan importante que nosotros cada día nos acerquemos a Él y nos limpiemos constantemente. Obviamente que somos débiles y tenemos una naturaleza de pecado, pero eso no es, o no lo podemos tomar como una excusa. Debemos luchar y batallar. Señor, ayúdame a que esta carne mengüe en el nombre de Jesús. Y si fallamos, abogado tenemos, dice la palabra. Pidamos perdón y limpiémonos. Mis amadas hermanas, el Señor las bendiga.